¿Qué tal, chicos? En este vídeo quería hablaros de una cosa que tenéis en la página 156 del libro y está en un cuadrillo azul que está ahí a la derecha. Entonces, precisamente grabo el vídeo porque quiero darle importancia a eso. Es importante que lo entendáis, ¿vale? Entonces vamos a hablar de intervalos, los diferentes tipos de intervalos que hay. Un intervalo, al fin y al cabo, ¿qué es? Bueno, por un intervalo nos situamos en una recta numérica, que es lo que vienen a ser los ejes de coordenadas. Tanto el eje X como el eje Y son rectas numéricas como estas que tenemos aquí. Entonces, un intervalo viene a ser un conjunto de números que están comprendidos entre dos valores. Es decir, lo tenemos que entender como un trozo de la recta, ¿vale? Es un trozo de la recta numérica. Lo que pasa es que intervalos hay dos tipos, que son los abiertos, y los simbolizamos así con dos paréntesis. Ahí B son dos números cualquiera, ¿vale? Y luego están los intervalos cerrados, que los metemos entre corchetes. A ver, ¿en qué se diferencian? Mirad, si el intervalo es abierto, como este primero que tenemos aquí, está claro que tenemos que simbolizarlo así con los paréntesis. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué números están en el intervalo 3, 4, 5, 6, 7 y 8? Pues en ese intervalo están el 4, está el 5, está el 6, está el 7, está el 7,5, está el 7,75, el 7,8, el 7,9 y así todos los números decimales que queráis hasta que lleguemos al 7,9999, infinitamente pequeño el número. ¿Pero qué número no está? No está el 8 ni tampoco está el 3. ¿Vale? En el libro lo pinta de esta manera, os pinta como un trozo de recta con dos puntos así abiertos, donde aquí estaría el 3 y el 8. Entonces esto significa que en ese intervalo están todos los números entre 3 y 8, pero excluyendo a 3 y a 8. O sea, 3 y 8 hacen como de frontera, pero no están en ese intervalo, ¿vale? Justo lo contrario es lo que pasa en los intervalos cerrados. Si aquí tuviésemos el intervalo cerrado 3, 8, en este caso sí, se simboliza así con puntos gordos. Aquí estaría 3, aquí estaría 8. Entonces, ese intervalo, ese conjunto, incluye absolutamente a todos los números que hay entre 3 y 8, pero también incluye a 3 y también incluye a 8. Y luego ya tenemos los intervalos mixtos. Mirad, puede que un intervalo sea cerrado por un extremo y abierto por el otro. ¿Vale? Cerrado en 3 y abierto en 7. ¿Esto cómo sería? Pues el punto gordo aquí y un punto abierto. Bueno, no se ve muy claro. Punto abierto y punto gordo. Esto sería el 3 y esto sería el 7. Pues en ese intervalo el 3 sí está, pero el 7 no. El 7 hace como de frontera del intervalo, pero el 7 no está incluido dentro del intervalo. Y por ejemplo, el 8-12, si está abierto por el 8 y cerrado por el 12, sería algo como esto. Punto hueco aquí y punto cerrado aquí. O sea, 8, 12. El 8 no está en el intervalo, ¿vale? El 8 no forma parte de ese conjunto, pero el 8,00000, un millón de ceros y 1, ese ya sí estaría, ¿entendéis? O sea, justo, el número siguiente, más pequeño que os podáis imaginar, siguiente a 8, ese sí está en el intervalo, pero 8 concretamente no está. Ahora, en el otro extremo sí, 12 sí que está, por eso ponemos ese punto ahí gordo, ¿vale? Bueno, esto es muy importante tenerlo claro, porque luego para la hora de analizar gráficas de funciones, nos va a pasar, nos va a aparecer. Sin ir más lejos, aquí cuando veamos ahora, por ejemplo, dónde una función es positiva y dónde es negativa, va a tener sentido hablar de este tipo de intervalos. Mirad, esto es un ejemplo resuelto, este de aquí, lo tenéis en la página 157, ¿vale? Entonces te dice para qué valores de x esa función es positiva y para qué valores de x es negativa. En eso consiste analizar el signo de una función, ¿vale? La función es esta gráfica roja que tenéis aquí. Mirad, en esta primera parte del tema, las gráficas que vamos a analizar son gráficas de las que no conocemos su expresión algebraica, es decir, son funciones de las que solo nos dan una gráfica. Son esas gráficas extrañas, o sea, no son las gráficas que conocemos de una línea recta o una parábola, no. Son gráficas un poco así extrañas, donde esa función a lo mejor se ha definido a trozos. Un trozo tiene una expresión algebraica, ese trozo tiene otra, ese trozo otra.
Entonces, no son, digamos, funciones, vamos a decir, reales. Son funciones un poco inventadas para que nosotros sepamos analizarlas y extraer conclusiones, pero simplemente analizando gráficas, ¿eh? Entonces, esta gráfica de aquí, que la función sea positiva significa que la gráfica está por encima del eje de la x. ¿Veis? Todo el trozo de función que esté por encima del eje de la x, el valor de f de x, que lo representamos en el eje vertical, es positivo, ¿verdad? Porque el valor 0 del eje vertical está aquí. Todo lo que sea ir de aquí hacia arriba es positivo. Entonces, ese trozo de función y ese trozo de ahí son positivas. Y la parte negativa de la función, pues justo lo que está por debajo del eje de la x. Como los valores del eje vertical son negativos hacia abajo, pues todo ese trozo de función que hay ahí, su signo es negativo. Entonces, ¿dónde la función, a ver qué escribo por aquí, dónde la función es positiva? Pues tenemos que fijarnos para decir de dónde a dónde hay que utilizar el eje de la x. El eje de la x es como todas las carreteras de España, pues tienen los kilómetros indicados en el filo de la carretera, ¿no? Pues es como si eso fuera el eje de la x, ¿vale? Entonces, esta función empieza en ese punto, ¿vale? Ese punto, su coordenada x vale 3, ¿vale? Entonces, desde 3 hasta menos 2, desde 3 hasta menos 2, la función hace esto, ¿vale? La función va de aquí a aquí. Pero claro, llegamos a menos 2 y decimos, en menos 2 la función que es positiva o negativa. Es que justo en menos 2 la función corta al eje de la x. Es decir, cuando x vale menos 2, la función vale 0. No es ni positiva ni negativa. Entonces no podemos decir que en ese punto la función sea positiva. Por tanto, aquí hay que poner intervalo abierto en menos 2. ¿Entendéis? ¿Veis ahora para lo que sirve? Claro, es que justo en menos 2, o sea, cuando x, lo puedo escribir aquí, cuando x igual a menos 2, y también cuando x es igual a 3, porque pasa lo mismo, podemos decir que f de x es igual a 0. ¿Veis? La gráfica, la función, no es ni positiva ni negativa. ¿Dónde más tenemos que la función es positiva? Pues en ese trozo de ahí. Ese trozo de ahí la x va desde 3, la x va desde 3 hasta 4. ¿Vale? Hasta 4. O sea, ahí termina. Aquí era donde empezaba. Vale, pues desde 3 hasta 4 la función es positiva, está por encima del eje de la x. Pero claro, en 3, como en 3 la función vale 0, el 3, el intervalo tiene que ser abierto en 3. Porque cuando x vale 3 la función no es positiva, sino que es 0, es nula. Entonces intervalo abierto en 3, intervalo cerrado en 4. Porque en x igual a 4 la función sí que es positiva. Lo veis, ¿no? Lo veis aquí en la gráfica. Bueno, ¿y dónde la función va a ser negativa? Pues aquí tenemos un intervalo. ¿Veis? Todo ese trozo de función es negativa. Y entonces x va desde menos 2 hasta 3. Pues desde menos 2 hasta 3 la función va a ser negativa. Entonces, ¿qué pensáis? ¿Que menos 2 y 3 tienen que estar dentro del intervalo o que no? En menos 2 y en 3 la función vale 0. Entonces, en menos 2 y en 3, concretamente en esos puntos, la función no es negativa. Por tanto, el intervalo lo vamos a hacer abierto. Porque para todos los valores de x entre menos 2 y 3, la función es negativa. Excepto para menos 2 y para 3. Esos dos los tenemos que dejar fuera. ¿Lo veis aquí? Pues esto cuando vosotros lo practiquéis un poco, iréis viendo diferentes ejemplos, en fin, lo iréis cogiendo poco a poco, ¿no? Iremos ya haciendo correcciones y demás. Dominio y recorrido. Aquí también es importante esto, mirad. En esta gráfica que yo he pintado aquí, veis punto hueco y punto grueso, ¿no? Aquí hay un punto hueco, aquí hay un punto grueso. No sé si os acordáis, el dominio de la función eran los valores de x para los cuales esa función existe. Pues la gráfica de esa función existe para todo x desde aquí hasta aquí. Pero aquí hay unos detalles que tenemos que tener en cuenta. Mirad, dominio de f sería... Aquí tenemos un primer intervalo, aquí hay una interrupción, ¿vale?
una interrupción, que esto es una discontinuidad. Más adelante ya os lo explicaré y trabajaremos esto de la continuidad y la discontinuidad, ¿no? Pero bueno, si la gráfica aquí tiene un punto abierto, un punto hueco, ¿qué significa? Que justamente para el valor de x igual a menos 1, menos 2, menos 3, a menos 4, cuando x vale menos 4, justamente ahí no tenemos función. Sin embargo, cuando x vale menos 1, que es ese punto de ahí, allí sí que tenemos función, porque hay un punto grueso. Entonces, el intervalo de x de este primer trozo, donde sí existe la función, pues sería menos 4, menos 4, menos 1. Y fijaos en el detalle. O sea, el intervalo lo hago abierto en menos 4 porque para menos 4 no hay función. Justamente significa eso, que para x igual a menos 4 no hay función. Pero para x igual a menos 1 sí que hay, por eso está ahí el punto grueso. Ahora bien, para ese segundo tramo de función, no existiría, ¿vale? No existiría la función para el punto de x igual a menos 1. Pero como sí existe en ese trozo de función, pues lo que vamos a hacer es hacer un intervalo completo, porque está claro, para menos 1 sí hay función, solo que está allí el punto. O sea, ¿cuál es la imagen de menos 1? Esta de aquí, 1, 2, 3 y 4. F de menos 1 es 4. Ahora, la función sigue, hay aquí un salto, y la función sigue por aquí. ¿Hasta qué punto llega la función? Pues hasta el punto de x igual a 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y para x igual a 5, la función vale menos 2, ¿veis? Este valor es 5, ese valor es menos 2. Entonces, ¿dónde terminaría el intervalo del dominio? Pues empieza en menos 4 con intervalo abierto y termina en 5 con intervalo cerrado. Lo voy a escribir aquí mejor, sería desde menos 4 hasta 5. Abierto en menos 4, cerrado en 5. Vale, ¿y la imagen cuál sería? La imagen de f. Pues la imagen sería, a ver que encuadre esto un poco. ¿Cuál es el valor más pequeño que alcanza i en esta gráfica que está en dos trozos? El valor más pequeño que alcanza es este de aquí, es menos 2. También podréis decir, bueno, aquí también vale menos 2 la gráfica. Pues no, no vale menos 2 aquí porque este punto está hueco. Entonces, donde la gráfica vale menos 2 es allí. Pero bueno, menos 2 es el menor valor que alcanza. ¿Y cuál es el mayor valor que alcanza? Ese punto de ahí, que es 4. Pues entonces la imagen de f será intervalo cerrado de menos 2 hasta 4. Para la imagen miramos el eje vertical, el eje de la y. Ya sabéis que f de x es lo mismo que decir y, ¿vale? Podemos utilizar las dos letras. Y para mirar el dominio tenemos que mirar el eje de la x, ¿vale? De aquí hasta aquí, dominio, de aquí hasta aquí, imagen. Y bueno, luego analizaremos también más adelante, aquí me estoy adelantando un poquillo, los tramos donde una función es creciente o decreciente, ¿vale? Creciente significa que, bueno, que la gráfica tiene una pendiente positiva, es decir, cuando x avanza en el sentido positivo, la coordenada y también avanza hacia arriba. Este tramo de aquí, por ejemplo, la gráfica sería creciente en ese trozo, hasta que llegamos aquí a la cima de la montaña, y a partir de ahí la gráfica sería decreciente. Pero bueno, eso lo veremos ya en próximos vídeos y más adelante, ¿vale? Aquí es muy importante que tengáis clara la diferencia entre intervalos abiertos, cerrados, y que pueda haber intervalos mixtos, ¿no? donde sea abierto por un sitio y cerrado por otro, ¿vale? Y lo de que la función sea positiva y negativa también, vamos a empezar ya a hacer ahí algunas actividades, ¿vale? Venga, pues nos vemos en el próximo. Hasta luego.